Son de estas recetas que llaman la atención nada más verlas y luego no decepcionan en absoluto. El craquelín fino y quebradizo aporta ese contraste crujiente perfecto, mientras que el choux queda aireado y delicado. Y cuando los rellenas con cremas suaves como chocolate o dulce de leche, el resultado es un equilibrio de texturas y sabores que hace que cada bocado sea irresistible. En este vídeo voy a enseñarte no solo la receta paso a paso, sino también un truco muy práctico para sacarle el máximo partido, cómo hacer una sola masa, doblar cantidades si quieres y dividirla en varias raciones para conseguir diferentes colores y tonos tanto en la masa de choux como en el craquelín. Estos choux son ideales para celebraciones, mesas dulces o para sorprender a tus invitados, pero también para darte un capricho especial y disfrutar de un postre bonito y casero. Y antes de empezar, si te gustan este tipo de recetas, suscríbete al canal si aún no lo estás, comparte este vídeo y ayúdame a llegar a más gente. Ahora sí, vamos con la receta. En un bol, mezcla 80 gramos de mantequilla blanda con 100 gramos de azúcar moreno hasta obtener una pasta homogénea y suave. Añade 10 gramos de cacao en polvo y 90 gramos de harina y mezcla hasta que se integre por completo. Forma una bola con las manos, colócala entre dos hojas de papel de horno y estírala con un rodillo hasta obtener una capa fina. Lleva la masa de craquelín al congelador hasta el momento de usarla. Tamiza 135 gramos de harina con 10 gramos de cacao y lo apartas por ahora. En un caso a fuego medio, coloca 125 mililitros de leche entera, 125 mililitros de agua, 110 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Calienta la mezcla hasta que la mantequilla se derrita y rompa a hervir, removiendo ocasionalmente con una espátula. Añade de golpe la harina y el cacao tamizado. Remueve rápidamente con una espátula o varillas metálicas de forma enérgica hasta que la mezcla se incorpore por completo y forme una masa homogénea. Baja el fuego y sigue removiendo la masa hasta que se seque del todo y se despegue de las paredes y el fondo del cazo. Eso debería tomar unos 2 a 3 minutos. Retira la masa del fuego y transfiérela a un cuenco grande. Si tienes una batidora tipo KitchenAid, coloca la masa en el recipiente de la máquina y usa el accesorio de pala mezcladora. Trabaja la masa a velocidad media hasta que se enfríe a unos 45 grados. Una vez que la masa esté casi fría, comienza a incorporar 250 gramos de huevo gradualmente, lo que son unos 5 unidades. Añade un huevo a la vez dejando que se integre completamente antes de agregar el siguiente. Continúa mezclando hasta que la masa quede lisa, homogénea y tenga una consistencia suave. Si la levantas con una espátula, debe caer en forma de cinta sin romperse. Esto indica que la masa está lista. Coloca la masa choux en una manga pastelera con una boquilla redonda y lisa. Prepara una bandeja de horno con un tapete de silicona o papel de horno. Escudilla sobre el tapete pequeñas bolas de masa de choux. Retira la masa de craquelín del congelador. Usando un cortapastas redondo de 4 centímetros de diámetro, corta discos de craquelín.
Coloca un disco sobre cada bola de masa de choux, presionando ligeramente hacia abajo. Precalienta el horno a 170 grados Celsius. Hornea los choux durante unos 30 minutos. Apaga el horno y deja los petit choux dentro durante 5 minutos más para que terminen de cocerse. Deja enfriar los choux sobre una rejilla antes de cortar y rellenar. Lo mejor de todo es que puedes congelarlos sin el relleno, lo cual es fantástico si quieres tenerlos listos con antelación para una ocasión especial. Solo necesitas hornearlos, dejarlos enfriar y guardarlos bien tapados o en bolsas en el congelador. Para esta versión voy a preparar la misma receta pero en doble cantidad y sin cacao. Es exactamente el mismo proceso, solo que así obtengo más choux y puedo jugar mejor con los colores. Cocino la masa unos minutos sin parar de mover hasta que se seque por completo, que se despegue bien de las paredes. Llevo la masa a la batidora y empiezo a añadir los huevos correspondientes a las dos recetas poco a poco. Aquí es importante no tener prisa y observar bien la textura. Busco el punto cinta, que para esta receta es ideal una masa lisa brillante que cae formando una cinta continua. Cuando llegue a este punto paro. No hace falta añadir ni un huevo más. Ahora te enseño con qué voy a teñir los choux. Para el color verde utilizo matcha, una cucharadita colmada que además de dar color aporta un sabor suave y muy agradable. Para el color morado utilizo polvo de patata morada, un colorante natural precioso. Y para el choux rojo uso colorante alimentario en gel marca Flowpass, que es muy concentrado, no aporta humedad y da colores intensos y estables al horneado. Divido la masa en varios boles y voy mezclando bien cada color hasta conseguir exactamente el tono que me gusta. Aquí puedes ajustar la cantidad de colorante según prefieras, colores más suaves o más intensos. Una vez listos, paso cada masa a su manga pastelera y las dejo reservadas por ahora. Las aparto y me pongo con el craquelín, que también lo voy a teñir con los mismos colores. Dejo una parte blanca y otra con un poquito de cacao para tener contraste. Estiro todos los colores bien finitos, incluso en la misma hoja, uno al lado del otro. La verdad es que parece un mapa, queda precioso. Llevo todo al congelador para que endurezca bien antes de usarlo. Mientras tanto, en una bandeja voy formando los choux. Una vez listos, saco el craquelín del congelador y corto círculos. Coloco encima de cada choux el craquelín del mismo color, o si te apetece puedes mezclar colores. Eso ya lo dejo totalmente a tu gusto. Si haces choux de colores también puedes poner craquelín blanco, queda espectacular, o incluso el de cacao, que contrasta muchísimo. Aquí la idea es que juegues, pruebes y dejes volar tu imaginación, porque de cualquier manera que lo hagas van a quedar preciosos. Eso sí, te doy un pequeño consejo: estira el craquelín un poquito más fino. En algunas piezas lo estiré demasiado grueso y se abrieron mucho en el horno. Quedan muy crujientes, eso sí, pero demasiado. Más finito queda perfecto. Y mira qué resultado, bien horneados, dorados, con ese craquelado tan bonito. Los horneo exactamente igual que los de chocolate y listo. Para rellenarlos, aquí tengo una crema de caramelo que elaboré otro día y que también te voy a dejar la receta. Es una crema de caramelo casera con cookie crumbles crujientes, una auténtica delicia, de verdad espectacular. Pero también te digo una cosa, todas las cremas quedan increíbles. No sabría decirte cuál es mejor porque todas están riquísimas. Por eso te voy a dejar varias recetas de rellenos para que puedas elegir la que más te guste o hacerlas todas. Además, tanto los choux
como el craquelín y los rellenos se pueden congelar perfectamente. Yo he congelado muchísimos, así cuando te apetece un postre rico solo descongelas los chocs que necesites, los rellenas con nata, con crema de caramelo, con dulce de leche casero y en minutos tienes un postre delicioso, bonito y súper espectacular. Y recuerda que en mi canal tienes una lista completa con muchísimas recetas de rellenos para elegir. Aquí arriba en la parte derecha te dejo la lista y también la encontrarás en la descripción del vídeo. Ahora sí, manos a la obra, disfruta del proceso y sobre todo diviértete creando porque estos chocs son una maravilla. Aquí te enseño cómo rellenar estos deliciosos postres con cremoso de chocolate y crema pastelera de dulce de leche. Utilizo dos versiones de la crema de dulce de leche, una más suave para el relleno y otra más firme para la decoración final. Para el acabado utilizo las boquillas número 1M de Wilton y la boquilla grande 1E, que permiten darle un toque vistoso y profesional a cada pieza. A continuación te dejaré los tutoriales de estas dos cremas espectaculares que subí recientemente en mi canal. Pienso que mostrarlo de esta manera, con la receta completa y bien organizada, es una forma práctica para que puedan guardar fácilmente y prepararla tal como yo lo enseño. El cremoso de chocolate es una de estas recetas irresistibles que se convierte en un básico indispensable en la repostería. Con una textura suave, sedosa y rica, este cremoso ofrece una mezcla perfecta de chocolate, nata y yemas de huevo. Pon 5 gramos de gelatina en agua fría y deja que se ablande. Resérvala. En un bol, mezcla 4 yemas de huevo con 60 gramos de azúcar granulado. En un caso, calienta 400 mililitros de nata y 60 mililitros de leche entera hasta que hiervan. Vierte la mezcla caliente sobre las yemas removiendo constantemente. Regresa todo al fuego y cocina a fuego suave hasta alcanzar 82 grados Celsius. Retira del fuego y añade la gelatina hidratada mezclando bien.
Vierte la crema caliente sobre 300 gramos de chocolate negro troceado y deja que se derrita por unos segundos. Usa unas varillas manuales o un batidor de inmersión para lograr una textura homogénea y lisa. Cubre la superficie con film transparente a piel y deja cristalizar en la nevera por varias horas. Una vez firme, mira, con esta textura puedes utilizarlo para rellenar macarons, galletas, pasteles de capas, chocs, eclairs y muchos postres más. Yo batiré la crema con una batidora de mano a velocidad media alta hasta que quede cremosa y untuosa. Al batirla, cambia su textura y color, volviéndose más suave, más cremosa y con un delicioso tono café. Ahora te hago la demostración con las boquillas como siempre en mis tutoriales. Este cremoso de chocolate no solo es delicioso, sino también fácil de conservar. Guárdalo en la nevera por varios días sin perder su suavidad y si deseas congélalo para tenerlo listo en cualquier momento. Es una receta perfecta para tener a mano en tu arsenal de repostería porque además de ser sencillo de preparar, le da un toque exquisito a tus creaciones dulces, ya sea como relleno, decoración o acompañante. Es un must para todo amante del chocolate y la pastelería. Si te ha gustado este paso a paso, dale like, compártelo y suscríbete para más recetas. Añade 4 yemas de huevo, 300 mililitros de leche tibia, 50 gramos de azúcar blanca y 30 gramos de maicena en una cazuela. Mezcla bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Utiliza una cazuela de fondo grueso y la llevas al fuego. Es importante remover constantemente para evitar la formación de grumos y prevenir que la crema se queme. Cocina a fuego medio hasta que la crema espese por completo. Una vez que haya hervido lo suficiente, incorpora 300 gramos de dulce de leche o manjar. Puedes utilizar dulce de leche de postero, clásico o incluso leche condensada hervida. Remueve bien y deja hervir unos segundos antes de apagar el fuego. Transfiere la crema pastelera a otro recipiente y cúbrela con papel film en contacto directo con la superficie para evitar que se forme una costra. Deja que la crema atempere a temperatura ambiente y luego refrigérala hasta que enfríe por completo. Una vez fría tendrá una textura firme y deliciosa. Para obtener una textura más suave, puedes batirla con unas varillas manuales o con una batidora de mano.
Otra manera de utilizar la crema pastelera. Añade 250 mililitros de nata fría. En este caso utilizo nata vegetal azucarada Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o cualquier otra crema para batir. Colocaré un temporizador para mostrarte el tiempo correcto de batido. Bate la nata hasta obtener un punto firme. Una vez logrado, incorpora la mitad de la cantidad de crema pastelera y sigue batiendo hasta integrarla completamente. En total, el batido toma aproximadamente 5 minutos para esta cantidad y para este tipo de crema para batir. Observa la textura firme y perfecta de la crema. Esta crema es ideal para rellenar cupcakes y decorarlos con la crema firme, para rellenar y decorar eclairs y choux, rellenar tartas y decorarlas con la crema firme tipo chantilly. Para decorar puedes usar diferentes tipos de boquillas, por ejemplo, a continuación te hago la demostración como casi siempre en mis tutoriales. Utilizo la boquilla número 1M de Wilton para rosetas, boquilla grande número 353 para detalles más grandes y en este caso utilizo la boquilla 123 para pétalos y flores. Con esta crema versátil puedes crear decoraciones espectaculares y deliciosas. ¡Anímate a probarla! La crema pastelera de dulce de leche o manjar es una versión deliciosa y versátil de la clásica crema pastelera. Su textura suave y cremosa, combinada con el sabor intenso de dulce de leche, la convierte en un relleno perfecto para tartas, eclairs, chocs, cupcakes y más. Hoy vamos a preparar unos eclairs caseros, unos pastelitos clásicos de la repostería francesa, hechos con masa choux crujientes por fuera y completamente huecos por dentro. Son ligeros, delicados y perfectos para rellenar con todo tipo de cremas. La versión más tradicional es con crema pastelera de vainilla y cobertura de chocolate, pero también puedes rellenarlos de chocolate, café, pistacho, dulce de leche, limón o nata montada. Hoy te voy a enseñar cómo las preparo en cantidad grande aprovechando el horno con aire. Es una receta ideal para hacer con antelación porque se conservan y se congelan perfectamente. Así siempre tendrás eclairs listos para rellenar y disfrutar de un postre casero delicioso. Empiezo añadiendo en una olla grande 4 tazas de agua. Añado 2 tazas de aceite de girasol. Le agrego media cucharadita de sal, remuevo un poquito y lo dejo al fuego hasta que empiece a hervir. Cuando ya está hirviendo, añado 4 tazas de harina que equivalen aproximadamente a unos 600 gramos. Y ahora viene un paso muy importante. Empiezo a remover con unas varillas. Si hace falta puedes bajar un poquito el fuego, pero tienes que dejar que la masa se cocine. No es solamente mezclar y ya está. Hay que cocinarla bien. Tienes que ir removiendo sin que se llegue a quemar. El punto que buscamos es que el agua se vaya evaporando bastante y que la harina quede perfectamente cocinada. Intenta conseguir una masa sin grumos, bien integrada, que se despegue un poco de las paredes y que esté completamente homogénea.
Aquí te enseño que tengo preparadas 2 jarras con 11 huevos cada una, en total 22 huevos, porque yo estoy elaborando 4 recetas a la vez. Cuando la mezcla de harina ya está tibia, la paso al bol de la batidora. Pongo la batidora en marcha con las varillas y empiezo a batir durante unos 5 minutos para que la masa enfríe un poco más. La coloco a velocidad media alta y empiezo a añadir los huevos de 2 en 2. Es muy importante no añadirlos todos de golpe. Añade 2, esperas a que se integre bien, vuelves a añadir otros 2 y así hasta terminar todos los huevos. Quiero explicarte que yo utilizo 4 recetas porque mi horno es con aire y puedo hornear 4 bandejas al mismo tiempo. Aprovecho electricidad y tiempo y además los eclairs se pueden congelar perfectamente durante varios meses. Si tú solo necesitas 2 recetas, divides todo entre 2. Si solo necesitas una, divides entre 4 y haces una sola cantidad. Repaso un poquito el lateral del bol por si ha quedado algo pegado y vuelvo a batir unos segundos más. Añado los últimos 2 huevos que me quedaban y ahora sí, esta es la textura perfecta. Si tú elaboras solamente una receta, normalmente utilizarás entre 5 y 6 huevos, pero eso sí lo vas viendo poco a poco hasta conseguir esta textura que te estoy enseñando. Paso la masa a una manga pastelera. Yo utilizo una boquilla rizada, pero puedes usar la que tú quieras o incluso sin boquilla. Empiezo a formar los eclairs del tamaño que desees. Puedes hacerlos más grandes, más gruesos o más finitos. Aquí te voy enseñando distintos tamaños para que luego veas cómo quedan al hornear. Cuando termino de formarlos, mojo mi dedo con un poquito de agua y bajo las pequeñas puntitas que quedan levantadas. Tengo el horno precalentado. Es un horno de convección con aire, como te comenté. Horneo 4 bandejas a la vez. Me gusta hacerlo así porque ahorro electricidad y tiempo y luego puedo congelarlos. Si tienes horno con aire, aprovecha como yo. Si tienes horno estático, con calor arriba y abajo, tienes que hornear una bandeja por vez. No puedes hornear 4 a la vez porque no se cocinarían igual. Las horneo aproximadamente entre 45 y 50 minutos a 170-180 grados Celsius. Las dejo enfriar unos 30 minutos aproximadamente. Enfrían bastante rápido. Mira qué bonitas quedan. Totalmente huecas por dentro, secas, crujientes y muy bien horneadas. Ahora voy a preparar la crema pastelera de vainilla. En un bol añado 6 huevos enteros y 200 gramos de azúcar. Remuevo un poco para integrar. Añado 130 gramos de harina y vuelvo a mezclar. Añado un poco del litro de leche fría que voy a utilizar. Remuevo bien y añado el resto de la leche. Llevo la mezcla al fuego sin dejar de remover. Cuando empieza a espesar, añado una cucharadita generosa de esencia de vainilla y 40 gramos de mantequilla. Dejo que hierva un poquito más mientras sigo removiendo. Paso la crema a un bol resistente al calor
y la cubro con film transparente en contacto directo con la crema. La dejo atemperar fuera de la nevera por unas horas y después la guardo en la nevera hasta el día siguiente. Esta crema la puedes preparar perfectamente el día anterior. Ahora preparo el glaseado de chocolate. Añado 2 tazas de chocolate negro en un bol y lo derrito en el microondas en tandas de 30 segundos. En una cazuela caliento una taza de nata con 35% de materia grasa hasta que empiece a hervir. Cuando esté hirviendo, la vierto sobre el chocolate. Añado 30 gramos de mantequilla, dejo unos segundos para que el chocolate se funda y luego mezclo con espátula o turmix hasta que quede una ganache brillante y líquida perfecta para bañar los pastelitos. Ahora voy a batir un poquito la crema pastelera fría. Le añado media taza de nata fría con 35% de materia grasa y bato hasta que quede más cremosa. En otro bol monto 2 tazas de nata con media taza de azúcar hasta conseguir picos firmes. Paso la crema pastelera y la nata montada a mangas pasteleras con la boquilla 1M de Wilton. Relleno algunos eclairs haciendo 3 pequeños agujeros en la base y llenándolos con crema pastelera. Otros los relleno por arriba con una capa generosa de crema de vainilla y otra capa de nata montada. Les espolvoreo azúcar glass y quedan perfectos. Otros eclairs, especialmente los redondos, los relleno igual y luego los glaseo con la ganache de chocolate por encima. Y ahora quiero enseñarte cómo los guardo. Los eclairs sin relleno los coloco en bolsas, unas 10 a 12 unidades por bolsa, y los llevo al congelador. Aguantan perfectamente entre 2 y 3 meses. Cuando los necesites, sacas los que quieras, los dejas descongelar sobre una rejilla un par de horas y estarán listos para rellenar y disfrutar. Es una receta que merece la pena hacer en cantidad. Si te ha gustado esta receta de eclairs, suscríbete a mi canal si aún no lo estás. Comparte esta receta con tus amigos o en tus redes sociales para que más gente, más personas aprendan a hacer pastelería casera bien explicada y paso a paso. Déjame un comentario y cuéntame con qué crema los rellenarías tú. Clásicos de vainilla, chocolate, pistacho. Me encantará leer. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, por tu apoyo y por estar siempre allí. Hoy vamos a elaborar una receta muy fácil, muy económica y al alcance de todos. Se trata de un delicioso pastel de fresas con crema de fresa, perfecto para cuando necesitas muchas raciones. Es una receta que te voy a explicar paso a paso, ideal para un candy bar, para una fiesta o simplemente para disfrutar en casa de un postre rico casero y muy resultón.
Antes de empezar, me encantaría que me dejaras en comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me hace muchísima ilusión leeros y saber hasta dónde llegan mis vídeos. Y ahora sí, vamos con la receta. En el bol de la batidora voy a añadir 8 huevos de talla M. Voy a batir durante aproximadamente un minuto hasta que los huevos empiecen a espumar ligeramente. A continuación, añado 300 gramos de azúcar blanca común. Aquí puedes ajustar la cantidad a tu gusto. Puedes añadir 200 gramos si lo prefieres menos dulce o incluso mezclar mitad azúcar blanca y mitad azúcar moreno o de caña. Voy a batir durante unos 6 minutos hasta que los huevos con el azúcar hayan triplicado su volumen y tengamos una mezcla muy esponjosa. Ahora añado un cuarto de taza de aceite suave sin sabor. Lo voy a batir por unos segundos, lo justo para que se integre bien en la mezcla. Apago la batidora y retiro el bol. Este es el punto perfecto. Ahora voy a añadir 300 gramos de harina que voy a tamizar en 2 tandas. Voy a mezclar con unas varillas manuales con movimientos suaves y envolventes para mantener todo el aire que hemos conseguido. Añado la segunda tanda de harina y termino de integrar con cuidado. Repaso con una espátula para asegurarme de que todo está perfectamente mezclado. Voy a repartir la masa en 2 bandejas, como si fuera para hacer planchas de brazo de gitano. Extiendo bien la masa y doy unos pequeños golpecitos para eliminar posibles burbujas de aire. Llevo al horno precalentado a 180 grados y voy a hornear cada bandeja durante unos 15 a 20 minutos dependiendo de tu horno. Una vez horneadas, coloco un papel de horno por encima, le doy la vuelta, retiro el papel y vuelvo a girar para dejar la parte bonita hacia arriba. Estas planchas se enfrían muy rápido porque son finitas. Ahora coloco una de las planchas sobre una bandeja donde voy a presentar el pastel. Aquí puedes añadir un almíbar si quieres, pinchando un poco el bizcocho para que absorba mejor, pero yo en esta ocasión voy a poner directamente una capa generosa de mermelada de fresa. A continuación, añado una capa de crema de fresa utilizando una manga pastelera. Esto es muy importante para no arrastrar la mermelada. Después, simplemente aliso con una espátula muy suavemente. También puedes utilizar una bolsa si quieres. Coloco la segunda plancha de bizcocho por encima y repito el proceso. Añado otra capa generosa de mermelada de fresa, en total unos 600 gramos aproximadamente, y vuelvo a cubrir con otra capa de crema de fresa. Ahora te enseño un truco que te va a encantar. Con una regla larga voy a marcar el pastel, primero en 3 partes y luego en las porciones que quiero servir. Así ya lo tengo listo antes de decorar y me resulta muchísimo más fácil. Para la decoración me he reservado un poco de crema y con una manga pastelera y la boquilla 1M de Wilton hago unas rosetas por encima. Termino decorando con fresas frescas. Y listo, mira qué pastel más bonito, súper fácil de hacer, muy económico y con el que puedes sacar más o menos 30 o 35 raciones. Además, es una receta muy versátil. Si quieres puedes hacer esta misma base en versión de chocolate, sustituyendo un par de cucharadas de harina por un par de cucharadas de cacao puro sin azúcar. También puedes cambiar la fruta. En lugar de fresas puedes utilizar frambuesas, cerezas, arándanos, haciendo tu propia mermelada, triturando la fruta y dejándola más fina o más entera según tu gusto. Con arándanos, por ejemplo, queda un color precioso que te recomiendo muchísimo. Y ahora no te vayas porque a continuación te voy a enseñar cómo preparar esta crema deliciosa que hemos utilizado para elaborar el pastel, para que tengas todo en un solo vídeo y no tengas que buscar la receta por separado. Así la puedes guardar, compartir, que te lo agradezco muchísimo, y tenerla siempre a mano cuando la necesitas. Muchas gracias y seguimos. Hoy
Hoy vamos a preparar una deliciosa crema extra firme de fresas perfecta para rellenar tartas, pasteles de plancha, cupcakes, brazos de gitano, bollería casera, vasitos individuales y también para decorar postres con una terminación bonita, limpia y profesional. Es una crema muy fácil de elaborar con ingredientes sencillos, económica y con una textura firme, suave y cremosa al mismo tiempo. Además no lleva mantequilla y puedes ajustar el dulzor a tu gusto utilizando el endulzante que prefieras. Una crema muchas veces marca la diferencia en un postre casero porque no solo aporta sabor, también aporta jugosidad, estabilidad y una presencia preciosa cuando cortamos la tarta o decoramos con una manga pastelera. Y esta crema de fresas cumple con todo eso. Tiene un sabor natural delicioso, un color precioso y una consistencia perfecta para trabajar. Si te gustan este tipo de recetas caseras explicadas paso a paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna receta nueva. Primer paso, lava muy bien 600 gramos de fresas, retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Intenta elegir fresas maduras, aromáticas y de buena calidad porque cuando una receta lleva fruta natural, el sabor final depende muchísimo del producto. Cuando ya tengas las fresas cortadas, pásalas a una cazuela o una sartén amplia. Añade el zumo de medio limón, que son aproximadamente unos 50 mililitros. El limón no aporta sabor, también ayuda a realzar el gusto natural de la fruta, a equilibrar el dulzor y ayuda a que las fresas no se oxiden. Añade también 2 cucharadas colmadas de azúcar de coco. El azúcar de coco lo puedes sustituir por azúcar moreno, miel, azúcar común o el endulzante que más te guste. Aquí puedes adaptarlo completamente a tu gusto. Lleva la cazuela al fuego medio. Remueve de vez en cuando y deja cocinar durante unos 2 a 3 minutos. Las fresas son una fruta muy apreciada en repostería por su aroma fresco, su ligero punto ácido y su color natural tan bonito. Además contienen vitamina C, antioxidantes y mucha agua, por eso aportan frescura a cualquier crema o relleno. Verás cómo las fresas empiezan a soltar su jugo, se ablandan y desprenden un aroma delicioso. Muchas personas piensan que al cocinar la fruta pierde todas sus propiedades, pero realmente no es así. Puede reducirse una pequeña parte de algunas vitaminas sensibles al calor, pero la fruta sigue conservando minerales, fibra, sabor y gran parte de sus beneficios. Además, al cocinarlas conseguimos concentrar el sabor y una textura ideal para cremas, mermeladas, compotas, rellenos y salsas dulces. Por eso las fresas cocinadas funcionan tan bien en repostería. Cuando estén listas, retira la cazuela del fuego. Ahora tritura las fresas para conseguir un puré fino, liso y sin trozos grandes. Si deseas una crema todavía más fina, puedes colar el puré para retirar las semillas. Yo lo dejaré así tal cual. Y aprovecho para decirte que si este vídeo te está gustando, puedes dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta leeros y saber desde dónde seguís las recetas. Con el puré de fresas todavía caliente, añade 4 yemas de huevo. Las yemas aportan cremosidad, suavidad y un acabado mucho más rico en boca. Agrega también 60 gramos de maicena y una pequeña parte de leche. Si no quieres utilizar maicena, puedes sustituirla por 120 gramos de harina común. Mezcla bien hasta disolver todo y evitar grumos. Después añade el resto de la leche poco a poco mientras sigues mezclando. La cantidad total de leche es de 300 mililitros. Puede estar fría o templada. Ambas opciones funcionan perfectamente. Lleva nuevamente la mezcla al fuego medio alto. Ahora cocina sin dejar de remover en ningún momento. Es importante remover bien el fondo y las esquinas de la cazuela para que la crema espese de forma uniforme y no se pegue. Poco a poco verás cómo cambia la textura, pasará de líquida a una crema espesa, brillante y con mucho cuerpo. Cuando esto ocurra, añade la vainilla o la esencia de fresa, solo un toque para acompañar el sabor natural de la fruta sin taparlo. Ahora pasa la crema a un recipiente apto para calor. Cubre con plástico en contacto tocando la superficie para evitar que se forme costra.
Primero deja que pierda el calor a temperatura ambiente, después llévala a la nevera durante un mínimo de 2 horas hasta que esté completamente fría y firme. Una vez fría la crema de fresa, seguimos con el siguiente paso. En un bol grande añade 500 ml de nata muy fría. Yo utilizo nata de origen vegetal, nata Ambiente Puratos, pero puedes utilizar la que tú quieras, nata de origen vegetal o nata de origen animal. Bate durante unos minutos hasta conseguir picos firmes. Debe quedar estable y muy cremosa. Saca la crema de fresas de la nevera y bátela unos segundos aparte para devolver la suavidad. Esta crema base por sí sola ya está deliciosa. La puedes utilizar como relleno para mil hojas, tartaletas, donuts, croissants, napolitanas o incluso como crema para servir en copas de postre. También funciona muy bien como base para otros postres caseros. Ahora incorpórala poco a poco a la nata montada. La incorporas en 2 tandas. Bate a velocidad media hasta integrar todo. Enseguida obtendrás una crema firme, lisa, aireada y muy fácil de trabajar. Como puedes ver, esta crema marca muy bien con la manga pastelera. Para la decoración estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton, ideal para hacer rosetones clásicos bonitos y con bastante volumen. También puedes utilizar la boquilla grande número 1E, perfecta para decoraciones más marcadas, elegantes y vistosas. Con cualquiera de las 2 boquillas, esta crema responde muy bien porque tiene estabilidad y mantiene la forma. Eso la hace ideal para decorar cupcakes, bordes de tartas, rosas sencillas, copetes altos o terminaciones profesionales. Esta cantidad te dará para rellenar una tarta de 20 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de crema o para un pastel de plancha completo. También puedes preparar varios vasos individuales o una buena cantidad de cupcakes decorados. Además, la puedes elaborar con un día de antelación sin problema. Se conserva muy bien en la nevera durante unos 4 a 5 días, siempre bien tapada. Si te ha gustado esta receta, no olvides regalarme un me gusta y compartir este vídeo con familiares y amigos para que más personas puedan preparar esta deliciosa crema de fresas en casa. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas recetas. Déjame también en los comentarios desde qué país me estás viendo y cuéntame para qué utilizarás esta crema, porque me encanta leeros y conocer vuestras ideas. Y si hay alguna crema de fruta que te gustaría que prepare próximamente, como crema de mango, limón, piña, frutos rojos, melocotón o la fruta que más te guste, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque estaré encantada de leerte y traer nuevas recetas al canal. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, a los nuevos seguidores y a todas las personas que apoyáis cada vídeo con vuestro cariño, vuestros comentarios y compartiendo las recetas. En este canal encontraréis muchísimas recetas con fruta, tartas, rellenos, postres caseros, masas, cremas y muchas ideas fáciles para preparar en casa. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Os mando un abrazo enorme, que disfrutéis muchísimo de la receta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.